Continuamos con los vídeos dedicados a las nóminas. En este vídeo vamos a estudiar cómo se calculan las nóminas cuando hay una retribución en especie. En concreto, el uso de vivienda habitual. Vamos a ver qué es una retribución en especie. Sería la utilización para fines particulares de bienes, derechos, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado que la empresa pone a disposición del trabajador. Es decir, al trabajador le van a pagar un salario en dinero y otro salario en bienes que son propiedad de la empresa. Por ejemplo, la utilización de una vivienda o la utilización de un vehículo, que son los casos más habituales. Estas rentas en especie no están sujetas a retención, pero sí a ingreso a la cuenta, que coincidirá, curiosamente, con el porcentaje que le corresponda por las retenciones de las retribuciones dinerarias. En cuanto a la valoración de estas retribuciones en especie para pagar impuestos que aparecerán en la nómina, va a depender de dos situaciones. Primero, que no se le repercuta el ingreso a cuenta. En este caso, la empresa no le va a deducir de su nómina el importe al que asciende este ingreso a cuenta. Por lo tanto, la valoración de la renta en especie va a ser lo que se valore esa renta en especie más el ingreso a cuenta. En cambio, si se le repercute el ingreso a cuenta, le estamos deduciendo el ingreso a cuenta en la nómina. La valoración de la renta en especie será solamente cómo se valore la misma. Lo vamos a entender todo esto mejor con un ejemplo. Primero vamos a ver la valoración de la utilización de vivienda cuando la vivienda es propiedad de la empresa. Su valoración va a ser el 10% del valor catastral de esa vivienda. Si el valor catastral hubiese sido revisado en los 10 años anteriores, el porcentaje se reduce al 5%. Y si no hubiese valor catastral o no se conociese, se tomará como base el 50% del valor a efectos del impuesto sobre el patrimonio. En estos casos, el porcentaje también será de ese 5%. Muy importante, porque tenemos un límite que solamente se aplica en la utilización de vivienda, que es que esta valoración de la renta en especie no puede superar el 10% del resto de las retribuciones por renta del trabajo que tenga este trabajador. Vamos a verlo con un ejemplo numérico. Nos resultará mucho más sencillo de entender. En el ejercicio 2020, don Agapito Reo ha percibido como sueldo íntegro 25.800 euros. Reside en una vivienda nueva, que es propiedad de la empresa, cuyo valor catastral, que no ha sido revisado, es de 48.080 euros. Por cuanto hay que valorar la utilización de la vivienda por parte del trabajador, teniendo en cuenta que el tipo de retención de los rendimientos del trabajo que se le aplica a este trabajador es del 20%. Lo primero, la valoración de la utilización de la vivienda es del 10%, puesto que su valor catastral no ha sido revisado. El 10% de 48.080 euros son 4.808 euros. Pero teníamos un límite. Estos 4.808 euros no pueden superar el 10% del resto de las retribuciones por rendimiento del trabajo que tiene este trabajador. El resto de las retribuciones son 25.800 euros, así que el 10% de 25.800 son 2.580 euros. Como 2.580 euros es menor que 4.808, nos quedamos como valoración de la utilización de la vivienda 2.580 euros. ¿Cuál va a ser el ingreso a cuenta? Pues el 20%, que son las retenciones que se le aplica al trabajador de 2.580 euros, es decir, 516. Pero cuidado, estas valoraciones son anuales y la nómina es mensual. Por tanto, vamos a tener que imputar cada mes la parte proporcional mensual de estas cantidades. Así, en cuanto al salario en especie, será 2.580 entre 12, 215 euros que se imputará cada mes. Y el ingreso a cuenta será el 20% de 215, es decir, 43 euros al mes. Muy bien, ¿cuánto le vamos a imputar al trabajador? ¿215 euros al mes o 215 más 43, es decir, 258 euros? Eso dependerá de si le repercutimos el ingreso a cuenta o no se lo repercutimos. Vamos a ver cómo quedarían esas dos nóminas. Lo primero que vamos a ver es en el caso de que se le repercuta el ingreso a cuenta. Tenemos aquí una nómina que cobra de un trabajador que cobra 2.500 euros al mes.
Aquí le estamos repercutiendo el ingreso a cuenta porque si os dais cuenta, en las deducciones tenemos aquí reflejado los 43 euros del ingreso a cuenta. El total de vengado, que es lo que ha recibido el trabajador durante ese mes, está compuesto, por un lado, 2.500 euros del salario base, retribución dineraria, y puesto que le estamos repercutiendo el ingreso a cuenta, el salario en especie es solamente los 215 euros de la valoración de la vivienda. El total, 2.715. Estos 2.715 se han tenido en cuenta a la hora de calcular las bases de cotización a la Seguridad Social. Como veis, el total de las aportaciones del trabajador a la Seguridad Social son 198,86 euros, casi 199. Se le practican unas retenciones del 20%, pero ¿sobre qué? Sobre los 2.500 euros, que es el salario dinerario. El 20% de 2.500 euros, 500. ¿Y cuál es el valor de los productos recibidos en especie? Pues como aquí lo hemos valorado en 215, aquí abajo deducimos 215 de esa retribución en especie. Pero es que además le estamos quitando el ingreso a cuenta. Le estamos quitando otros 43 euros. Con lo cual, al final, lo que vamos a deducirle han sido 215 más 43, 258 euros, cuando le hemos imputado solamente 215. Como veis, aquí se le está practicando un ingreso a cuenta de 43 euros. De tal manera que el total de las deducciones son 956,86 euros. Y el líquido, 1.758,14. ¿Cómo quedaría la declaración de la renta de este trabajador para el año 2020 si se le repercute el ingreso a cuenta? Pues vamos a verlo. El trabajador, cuando haga su declaración de la renta del año 2020, dirá que en los rendimientos de trabajo su retribución dineraria ha sido de 25.800 euros y que su retribución en especie, que se ha valorado sin el ingreso a cuenta, es de 2.580. Lo que va a declarar como ingresos íntegros de trabajo es un total de 28.380 euros. Se calcula su cuota a partir de esos 28.380, su cuota de IRPF, que ahora no vamos a entrar. Y sobre esta cuota, ¿qué digo? Que ya el trabajador le ha adelantado un 20% de retenciones sobre los 25.800 euros y un 20% también del ingreso a cuenta. Ha habido un total de deducciones de 5.676 entre las retenciones y los ingresos a cuenta, que es la cantidad que ha adelantado en cada nómina el trabajador a cuenta de la declaración del IRPF. ¿Cuál sería la nómina en el caso de que no se le repercutiera la retribución en especie? Muy bien, tenemos al mismo trabajador. Su salario base son 2.500 euros, retribución dineraria, y mirar aquí en el salario en especie, como no se le ha repercutido, podéis ver aquí abajo que aquí en otras deducciones no aparece esos 43 euros. Como no se le ha repercutido, Hacienda entiende que los 43 euros es un mayor valor del salario en especie, con lo cual la valoración es de los 213 más los 43 euros, un total de 258. Claro, el total de vengado es superior al que habíamos visto antes. El total de vengado ahora mismo es de 2.758 euros, cuanto antes eran de 2.715. Han subido esos 43 euros. Sobre estos 2.758 euros se calculan las cuotas a la Seguridad Social, las bases de cotización para calcular las cuotas, y como veis el total de aportaciones ha subido a 201,59. Algo más de los 199 euros que habíamos dicho antes. Las retenciones son exactamente las mismas. Es el 20% de 2.500 euros, que esto no ha sido modificado, los 500 euros.
Y la valoración de los productos recibidos en especie, como aquí arriba lo hemos valorado en 258, aquí abajo también lo valoramos en 258. No se le ha repercutido el ingreso a cuenta, como veis. 258 menos 258, 0. Total de deducciones, pasamos a 959,59 y el líquido a percibir 1.798,41, que es más de los 1.758 de la total nómina. Unos 40,27 euros, que son los 43 euros del ingreso a cuenta menos los 2,73 euros que hemos cotizado más a la Seguridad Social. Aquí vemos pues la diferencia entre las dos nóminas, sobre todo en la valoración del salario en especie. ¿Cómo quedaría la declaración de la renta de nuestro trabajador en el caso de que no se le repercutiera? En el año siguiente, en el 2020, como retribuciones dinerarias, pues volverá a declarar sus 25.800, pero como retribución en especie, sí que lo vamos a valorar por 3.096 euros. En el caso anterior fueron 2.580, pero aquí le añadimos el ingreso a cuenta, 3.096. Es decir, nuestra declaración de ingresos íntegros ya es superior a la que teníamos en el anterior. Aquí tenemos unos ingresos íntegros de 28.896 y en el anterior fue de 28.380. Calcula su cuota de IRPF y sobre esa cuota de IRPF se deduce el 20% de las retenciones por las retribuciones dinerarias, por los 25.800 euros, pero como no ha repercutido ingreso a cuenta, no se deduce nada de ingreso a cuenta. De tal manera que solo ha adelantado 5.160 euros, con lo cual, al final, el total de ingresar por el IRPF será mayor que en el caso anterior. Muy bien, lo último que nos queda por ver es el caso de utilización de vivienda cuando no es propiedad de la empresa. Si la vivienda no ha sido propiedad de la empresa, es porque la tiene alquilada. Por lo tanto, se valorará por el coste del pagador, es decir, por el alquiler que paga la empresa, más los tributos que tenga que pagar. Pero tiene un límite. Esta valoración no puede ser inferior a la valoración que hubiéramos tenido si fuese propiedad de la empresa. Es decir, lo que hemos visto antes, el 10% o el 5% del valor catastral. Pues con esto terminamos la valoración en especie por utilización de vivienda y en el próximo vídeo veremos la utilización de vehículo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.